Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué alegre darle la bienvenida a la emisión 884 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Génesis R. Cruz desde esta cabina rebelde, siempre llena de historias, de luchas y de esperanzas que nos conectan con todos los territorios, desde México hasta Panamá. Así es, Génesis, y yo soy Joaquín Tapiarenas y también les estaré acompañando en esta emisión. Muchas gracias a usted que nos sintoniza y por supuesto también a las radios comunitarias, corresponsales y organizaciones que se suman a producir este informativo cada semana desde distintos rincones de nuestra región. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales como Voces Nuestras para no perderse nuestros contenidos informativos y educativos. Y visítenos también en vocesnuestras.org. Empezamos esta emisión 884 con los titulares de esta semana. En Nicaragua se cumplen 2 años de la confiscación de la Universidad Centroamericana por parte del régimen Ortega Murillo. En Panamá, docentes enfrentan despidos y sanciones tras la huelga nacional. En Costa Rica, por segundo año consecutivo se realizó la Caminata de Valientes contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. En El Salvador, miles de personas siguen presas sin juicio tras 3 años del régimen de excepción. En Guatemala, la Hemeroteca Nacional de Guatemala, un viaje gráfico en el tiempo. En México finaliza en Puebla el primer encuentro nacional de niñas y niños rebeldes. En Guatemala, familias de las víctimas del Hogar Seguro exigen perdón del Estado a 8 años de la tragedia. Y en Latinoamérica, líderes religiosos se unen para debatir su relación con el clima y el medio ambiente. Bueno, queremos enviar un abrazo fraterno y celebrar todo este esfuerzo de comunicación popular alternativa que está haciendo el Centro de Producción Voces Nuestras, que sigamos haciendo relajo, que sigamos haciendo alegría para transformar y dignificar la vida de la gente. Seguimos las voces nuestras. En Nicaragua se cumplen 2 años de la confiscación de la Universidad Centroamericana por parte del régimen Ortega Murillo. El pasado 17 de agosto se cumplieron 2 años de la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana UCA en Nicaragua, ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El cierre de la Universidad Centroamericana representó un duro golpe para el desarrollo económico y social de Nicaragua, afirmó desde El Salvador el sacerdote jesuita José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua. La UCA prestó un gran servicio al país, a Nicaragua. Desde la caída de Somoza, yo creo que la UCA jugó un papel importante en preparación de mandos medios, en conciencia ciudadana, en pensamiento crítico. Fue una institución que trabajó en contra de la dictadura de los Somoza, ¿verdad? Y en el desarrollo de la UCA, pues indudablemente. Además tenía una tradición fuerte porque estaba muy unida con un colegio también de bastante prestigio, como lo es el Colegio Centroamérica, ¿verdad? Y mucha gente de Centroamérica seguía después estudiando en la UCA y había una línea de comportamiento ético, de visión ciudadana, de democracia muy importante. Es decir, fue una universidad que contribuyó al diálogo social, al desarrollo no solamente económico, sino también al desarrollo social, al diálogo entre las partes, entre trabajadores, empleadores. Una universidad de un peso nacional grande y también en el campo de la investigación, porque fueron los primeros que hicieron un mapa solar de Nicaragua, trabajaron en temas volcánicos también, desarrollaron realmente un esfuerzo grande de tipo científico-tecnológico en favor del país. Todo eso lo arrasaron, ¿verdad? Una vez que se tomaron la UCA.
La arremetida contra la UCA se originó tras las protestas ciudadanas de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejaron al menos 350 personas asesinadas, la mayoría jóvenes y estudiantes. El 30 de mayo de ese año, Día de las Madres en Nicaragua, la universidad abrió sus puertas para proteger a las mujeres que participaban en una marcha cívica y que fueron atacadas a balazos por paramilitares y policías encubiertos. Ese día fueron asesinados 15 jóvenes. La solidaridad de la UCA y las protestas estudiantiles posteriores llevaron al régimen a acusar a la universidad de ser un centro de terrorismo y finalmente a consumar su confiscación. El Estado nicaragüense se apropió de todos sus bienes: el campus principal en Managua con mobiliario y equipos, 4 fincas de investigación en distintos departamentos, viviendas de sacerdotes jesuitas, laboratorios, imprenta, equipos de la Radio Universidad, archivos inéditos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, además de laboratorios científicos donde se realizaban pruebas de ADN, todo valorado en más de $60 millones. En Panamá. En Panamá, docentes enfrentan despidos y sanciones tras la huelga nacional. Y es que las secuelas de la huelga en Panamá siguen golpeando fuerte. Separaciones injustas, recortes salariales y hasta multas son parte de las represalias que enfrenta el magisterio tras salir a las calles a defender sus derechos y a defender la educación pública. Desde Radio Temblor Internacional, nuestra corresponsal Dania Betsy Batista Guevara nos cuenta más sobre esta situación en Panamá. Luego de la huelga nacional indefinida, el gobierno ha emprendido una serie de represalias contra los docentes que participaron en la protesta. Cerca de 300 docentes en todo el país han sido separados de manera injusta e ilegal de sus puestos en los centros educativos. Ante esta realidad, los educadores han organizado colectas de alimentos, actividades de recaudación y ventas solidarias para apoyar a los docentes afectados, quienes han tenido que vender autos y pertenencias para cumplir con sus compromisos familiares e hipotecas. El impacto no es solo económico. Muchos docentes enfrentan cuadros de estrés, ansiedad y problemas de salud como resultado de esta persecución. Paralelamente, se han presentado demandas legales con esperanza de lograr la restitución en sus colegios. Escuchemos declaraciones de Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF. En Panamá, el ambiente laboral que se vive en ciertos sectores, en este caso en el sector educativo, es un ambiente hostil desde el punto de vista laboral. Esto lo manifestamos porque a raíz de la legítima lucha y el ejercicio del derecho a huelga de los docentes panameños, que inició el 21 de abril hasta el 11 de julio, ha sido la excusa perfecta para que el gobierno actual del señor José Raúl Molino y la señora Lucy Molinar, ministra de Educación, se dediquen no solamente a perseguir a los docentes, sino buscar la forma como dejar fuera del sistema educativo, al margen de la ley y navegando en la arbitrariedad, a 295 docentes, de los cuales 5 son directores y 190 entre maestros y profesores. Docentes con una larga trayectoria pedagógica, pero también de aportes a la comunidad educativa local donde laboran, pero también aportes a la educación panameña. Tenemos incluso compañeros que pertenecen a la Academia Panameña de la Lengua, compañeros que incluso tienen una vasta experiencia en el tema educativo, y a todos nos están aplicando el artículo de la Ley Orgánica de Educación 204 en relación al abandono del cargo
cuando todos sabemos aquí que había ánimo de regresar, solamente había que firmar un acuerdo de terminación de huelga que se firmó a medias, y digo a medias porque no contemplaba prácticamente derechos laborales y derechos sindicales y gremiales en Panamá, y que se habían sido reconocidos por todos los gobiernos anteriores. Seguimos separados y hasta este momento no ha habido manera de que el Ministerio de Educación, a pesar de que no ha podido jurídicamente sustentar la separación, nos mantienen fuera de nuestro puesto de trabajo. Como si fuera poco, a los huelguistas se les recortó el pago del 13º mes, y en la primera quincena de agosto varios docentes vieron disminuidos sus salarios por orden de la Contraloría por la imposición de una multa al Tesoro Nacional, cuyo fundamento legal aún no ha sido explicado. Todas estas medidas configuran un castigo directo contra quienes ejercieron su derecho a la protesta. En lugar de diálogo y soluciones, los docentes enfrentan sanciones y hostigamiento, pero la lucha continúa en las calles y en los tribunales, porque defender la educación y los derechos laborales no puede convertirse en un delito. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Estoy cansada. Hablemos claro, sea cual sea la razón. Si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Yo creo que es nuestro derecho a la prevención sin juicios. Parece mentira. Es un mundo de hombres todavía. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Ustedes para afuera su camino. En Costa Rica. Por segundo año consecutivo se realizó la Caminata de Valientes contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Cada 9 de agosto, miles de voces en todo el continente se unen en solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y la adolescencia. En Costa Rica, por segundo año consecutivo, se realizó una caminata de valientes en el centro de San José, liderada por sobrevivientes, activistas y personas expertas. El reporte con Génesis R. Cruz de Voces Nuestras. El sábado 9 de agosto, las calles del centro de San José, Costa Rica, se llenaron de música, color y pasos firmes en el Pasacalle de Valientes, una movilización que se realiza en toda Latinoamérica y el Caribe para conmemorar el 9 de agosto, Día de Solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia. Que nuestras infancias, desde los hogares, desde los centros de estudio y desde los lugares donde disfrutan de su libertad, sea llena de amor, cariño, protección y seguridad. Si sabemos de algún delito que se cometió contra la infancia, no podemos seguir en la complicidad. Tenemos que denunciar. Por segundo año consecutivo, Costa Rica se sumó a esta jornada continental que recorrió alrededor de 20 países en la región. En la capital de Costa Rica, la caminata salió desde el Parque Central y avanzó por la Avenida Central, la Plaza de la Cultura, el Parque de las Garantías Sociales y el Boulevard de Avenida 4, hasta regresar nuevamente al punto de inicio. Esto es un movimiento que surge a partir de la preocupación que tenemos personas sobrevivientes en 15 países de América Latina y el Caribe, y decidimos articularnos para impulsar una estrategia de incidencia conjunta y como parte de las acciones para incidir en la erradicación de la violencia sexual, decidimos tomar las calles este 9 de agosto simultáneamente en muchos países y diferentes ciudades de toda la región. Estamos marchando, alzando la voz en defensa de nuestras
niñas, niños y adolescentes y contra toda forma de violencia sexual. Sobrevivientes, maestras del programa de Niñas Sabias de comunidades indígenas y urbanas, artistas, activistas y una cimarrona tradicional costarricense con mascaradas se unieron para recordar que la digna rabia y la alegre rebeldía son fuerzas capaces de transformar y movilizar al mundo. Denise y Xiomara son maestras de Niñas Sabias y ellas compartieron sus sentires sobre este movimiento regional de solidaridad. Mi nombre es Xiomara Maroto Sánchez, yo vengo de la comunidad indígena de Boruca, soy maestra de Niñas Sabias de la zona sur. Nuestra niñez está vulnerable, no tenemos voz ni voto, ni siempre hemos sido marginados y como maestra de Niñas Sabias nos ha tocado hacer prácticas y nos damos cuenta de que hay muchas niñas que han sido abusadas. Niñas Sabias trata más que todo de eso, del autoamor, del autoconocimiento, de que las niñas se den cuenta de los derechos que tienen, de lo que deben de prevenir, de lo que no pueden permitir. Yo soy Denise y soy de Alajuela, vengo en representación de Niñas Sabias, del taller de Niñas Sabias. Y bueno, estoy acá porque me parece que es un movimiento demasiado importante que tenemos que empezar a alzar la voz para que más y más niñas sean niñas sanas, seguras, sabias, libres de violencia y discriminación. Y ese es el sentimiento que obviamente surge hacia todas las niñas del mundo. Lo peor de la violencia sexual es que es como muy, bueno, es tan difícil de prevenir, ¿verdad? Porque viene de cualquier lado, viene de los lugares y de las personas que menos pensamos, ¿verdad? El mensaje es muy claro. No más violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Cada 9 de agosto, esta fecha se convierte en un grito colectivo para romper el silencio y la impunidad y exigir un futuro donde las infancias vivan libres de violencia y discriminación. Creemos que es necesario que se impulsen espacios de prevención desde los gobiernos locales y también a nivel nacional. Creemos que la información es una herramienta muy poderosa para que las niñas, niños y adolescentes puedan alzar sus voces y puedan denunciar la violencia y que sus familias puedan identificar los signos de la violencia sexual. También tenemos estrategias y demandas relacionadas a la parte del acceso a la justicia. Denunciamos la inacción del Ministerio Público, de las Fiscalías, del Patronato Nacional de la Infancia, de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Educación, ya que definitivamente no están siendo garantes de que las infancias tengan un acceso a la justicia pronta y efectiva cuando viven este tipo de agresiones. En Costa Rica y en toda América Latina, la caminata del 9 de agosto, de valientes que rompen el silencio, sigue creciendo cada año como un símbolo de esperanza, lucha y resistencia. Este fue un reporte de Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La decisión de migrar es una decisión muy difícil, pero es una decisión personal. Si bien es cierto, podemos buscar redes o por lo menos encontrar la forma de que cuando lleguemos al otro lugar no estar sola. Ojalá que esas redes sean mujeres. Así como todo principio es duro, ser migrada en Costa Rica puede extender esa dureza durante años y lo único que logra como salvarnos, o en mi experiencia, lo único que me ayudó a sobrevivir estos 5 años fue la colectividad. Entonces sí, para mí es muy importante, ¿verdad? Que entre mujeres tratemos de sanar la forma en la que convivimos con otras mujeres para que podamos tener una red bonita de amigas que nos acompañemos, porque sí es como muy importante colectivizarnos para sobrevivir. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En El Salvador. En El Salvador, miles de personas siguen presas sin un juicio tras 3 años de régimen de excepción.
Ya han pasado más de 3 años desde la imposición del régimen de excepción en El Salvador y miles de personas todavía están encarceladas sin tener un juicio justo. Cientos han muerto incluso bajo la custodia del Estado. Familias enteras denuncian que la medida se ha convertido en una condena silenciosa para los sectores más empobrecidos y vulnerables. Nuestra corresponsal Kenia Gómez, desde Radio YSUCA, nos comparte la información. A más de 3 años del régimen de excepción, miles de personas continúan en las cárceles del país sin haber tenido un juicio. Incluso más de 400 personas han fallecido en un centro penal o en un hospital. Para Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen MOVIR, el Estado de Derecho ha dejado de funcionar en El Salvador. Si se tratara de un sistema eficaz, ya se habría determinado los culpables e inocentes en estos 3 años, afirma Ramírez, quien agrega que la Fiscalía es inoperante, ya que sigue solicitando más prórrogas para investigar los casos. Ahora, con las recientes reformas a la ley contra el crimen organizado, los detenidos pasarán más años en prisión, advierte el representante del movimiento. Además, considera que las nuevas reformas implican una condena silenciosa y anticipada. La falta de información le hace pensar que lo que se busca es tener mano de obra gratuita con los privados de libertad, opina el vocero de MOVIR. El problema es con los inocentes, que no encuentran cómo condenarlo. Entonces yo creo que sí es una condena anticipada, es una condena silenciosa, y también pareciera que yo no soy mal pensado, pues, pero el silencio del gobierno, la falta de información también me da a pensar que lo que quiere Bukele es mano de obra gratis, seguir teniendo este montón de gente privada de libertad para que construyan 2 escuelas por día, porque él ofreció construir 2 escuelas por día. Vemos el montón de privados de libertad trabajando en la calle, reparando calles, construyendo hospitales. Entonces creo que es un negocio también. Las empresas le pagan por cada privado de libertad. El gobierno no dice qué hace con ese dinero. Entonces yo creo que también pareciera que es un negocio con los privados de libertad. Y por eso quiere seguirlos manteniendo presos, porque si libera a todos los inocentes se queda sin mano de obra gratis. Para Samuel Ramírez, si bien los salvadoreños se liberaron de las pandillas, ahora son víctimas del régimen. Opina que este se está utilizando para amedrentar a defensores de derechos humanos. Menciona el caso de Ruth López y Enrique Anaya, a quienes se les ha aplicado el régimen sin ser pandilleros. Por otra parte, señala que los capturados son los más pobres del país. La mayoría son jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores con enfermedades crónicas. Muchos de ellos no pueden comprobar arraigos, ya que a las familias se les exige presentar constancias laborales en empresas formales o demostrar que eran dueños de casas y vehículos. Son requisitos imposibles para muchos, dice Ramírez, quien considera que esas exigencias se utilizan como excusa para no reconocer su inocencia. El régimen ya no es para combatir a las pandillas, es para amedrentar a los defensores de derechos humanos, es para callar al pueblo que desea manifestarse por todo el descontento que está creando el gobierno con todo el tema de la militarización del sistema educativo, con todo el tema de los desalojos de los vendedores del centro, con la amenaza de los desalojos de tierra para los capturados, para que la familia demuestre la inocencia. Piden que la persona esté casado, tenga arraigo familiar, piden que la persona tenga alguna propiedad, y si la mayoría son pobres. Y me dice la familia, mire, yo vengo decepcionada porque mi hijo apenas había salido de bachillerato, no trabajaba, estaba buscando trabajo, o trabajaba en un taller y el taller no le dio una constancia laboral porque no estaba registrado, no era dueño de casa, no estaba casado. Entonces los arraigos para él no existen y por eso me lo van a condenar. Pese a todo lo que implica el régimen de excepción, pocas personas se pronuncian porque hacerlo implica enfrentarse al poder, dice Ramírez. Mientras haya injusticia y violaciones a los derechos humanos y el gobierno no reconozca los asesinatos ni las muertes por negligencia, MOVIR va a continuar con su labor de ayuda, afirmó Samuel Ramírez, vocero del movimiento. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kenia Gómez. En Guatemala. La Hemeroteca Nacional de Guatemala, un viaje gráfico en el tiempo. Esta semana continuamos con los diálogos sobre fotografía y esta vez escucharemos a Mayra Marroquín, directora de la Hemeroteca Nacional de Guatemala, quien menciona que este es un fondo hemerográfico y documental invaluable, ya que consta con miles de registros escritos y gráficos que están resguardados,
conservados y en el presente están siendo digitalizados para facilitar su acceso. Para la directora Mayra Marroquín, el registro gráfico permite al usuario realizar un viaje en el tiempo, ya que el archivo cuenta con publicaciones de más de 200 años de acceso público para estudiantes, investigadores y público en general. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad Guatemala. Para la licenciada Mayra Marroquín, el registro hemerográfico es invaluable y nos comenta el porqué. Definitivamente, este fondo documental hemerográfico es invaluable. No, si se trata de que le pongamos un precio, no lo tiene, porque ¿dónde más vamos a encontrar un periódico de 1821? Ya no está, y por eso es tan importante que mantengamos de la mejor forma conservada la documentación, porque son joyas para todo investigador y para todo consultor y para toda aquella persona que quiera crecer en cuanto a conocimiento. No, son joyas. No hay como encuentren en otro lugar un documento así. El soporte físico contenido en el archivo hemerográfico, a criterio de la licenciada Marroquín, nos permite contrastar con publicaciones digitales. Bueno, es mi opinión personal. Considero que la documentación que hay aquí, esta información matriz, es como muy verídica, tiene un respaldo fuerte, en cuanto que lo digital no tiene lo mismo si el investigador o quien está consultando no sabe buscar las fuentes correctas para hacer sus investigaciones. Todo lo físico que hay aquí, el soporte de los periódicos, sabemos que tiene un respaldo que le da un valor. ¿Cómo te puedo expresar? Un respaldo de veracidad a la información que se encuentra en cada periódico. No es lo mismo que el digital, o por lo menos no en todo lo digital. Consultar el archivo nos permite viajar en el tiempo. En cuestión de minutos tenemos acceso a registros del año 1900 o 1950. En el mismo día, con diferentes consultas, podemos ver imágenes de diferentes épocas. Bueno, pues definitivamente toda la información que contiene nuestro fondo hemerográfico pues nos permite como un viaje en el tiempo. Con ellos nosotros nos trasladamos tan fácil, no tenemos que comprar boleto de avión. es muy económico. Pedimos un periódico de, 1950 y luego de 1930 y en cuestión de minutos te lo llevan y abres y te das cuenta cuáles eran los sucesos del momento. Ahora recientemente pudimos ver o recordar el terremoto en Guatemala de 1976, que muchos de los millennials obviamente no lo vivieron, tal vez tendrán alguna parte de historia por tradición oral de parte de los abuelos o de los papás, pero si quieren ver ellos, yo te puedo contar, se cayó la casa del vecino, o una zanja en tal lugar, o los cementerios no se daban abasto, pero no es lo mismo que tú vengas, abras un diario de 1976 febrero y veas las fotografías de las diversas zonas del país y de la capital y todas las ruinas que hubieron por ese motivo, ¿no? Entonces todo eso lo vas a encontrar ahí y no es lo mismo solo escuchar a ver las imágenes. A eso me refería yo en cuanto a gráficas, porque abrimos un periódico y podemos ver las fotografías que están ahí. No solo leemos, creo que en tiempos muy antiguos sí era más lectura que fotografía, pero ya en unos años un poco más recientes ya podemos ver las fotografías de los sucesos en el momento, como de las guerras mundiales, por ejemplo, y podemos ver ahí. No solo el periódico nos lleva un viaje en el tiempo, no solo en nuestro país, sino que también internacional. Cuando me refiero, por ejemplo, ahorita a las guerras mundiales, que fue en Europa como lo más fuerte, esa es una forma de poder ver los sucesos en ese acontecimiento.
Nos enteramos de las cosas por medio de la historia. Y la historia entonces nos permite conocer el pasado, nos permite entender el presente y corregir el futuro. Y la historia la tenemos aquí, escrita por tantas personas. Hay tantas voces que están durmiendo en los periódicos esperando que toda la juventud que hay actualmente venga a abrir sus páginas y a enterarse de lo que dejaron escrito tantos personajes importantes, o quizás no tan importantes aparentemente, pero que allí están sus pensamientos y sus historias de vida, y que pueden inspirar a muchos jóvenes actualmente. Las páginas de los periódicos están allí en la hemeroteca esperando que sean abiertas y que puedan inspirar a lectores, investigadores y consultores. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Alerta, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. Las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la construcción del buen vivir en la región mesoamericana. Permiten visibilizar las injusticias por la construcción de sociedades más equitativas, donde todas y todos gocen de las garantías mínimas para su desarrollo y bienestar. Las personas defensoras luchan por sociedades donde las mujeres y los hombres, la niñez y juventud, los pueblos originarios y todas las poblaciones diversas podamos vivir en armonía con la naturaleza y en nuestro entorno. Es por ello que los estados y los gobiernos deben garantizar que las personas ejerzan su derecho a defender derechos. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En México. Finaliza en Puebla, México, el primer encuentro nacional de niñas y niños rebeldes. Las infancias rebeldes florecieron en Puebla. Desde Casa Clic concluyó el primer encuentro nacional de esta niñez rebelde, un espacio donde la infancia habló alto, fuerte y en resistencia. Damos paso a nuestra corresponsal Maribel Vázquez desde Radio Guaya, quien nos cuenta cómo se vivió este momento transformador para las voces más pequeñas pero más valientes. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, compartimos la siguiente información. Finalizó el primer encuentro nacional de niñas y niños rebeldes convocado por el colectivo Casa Clic ante los escenarios de violencia que se vive en México contra las infancias. Con la participación de infancias de Puebla, Tlaxcala y Estado de México, se abordaron temas mediante mesas de trabajo, juegos, talleres, trabajo comunitario, solidaridad y esperanza. Esto fue en el municipio de Tlatlauquitepec, en Puebla. Escuchemos este primer manifiesto que realizan las niñas y niños rebeldes, leído por el responsable del encuentro, Iker Jafet Netzahual. En Panzón, Tlatlauquitepec, Puebla, agosto de 2025. Niñas, niños y niñas de distintos rincones de México nos reunimos en Casa Clic para dar inicio al primer encuentro nacional de niños rebeldes, para alzar nuestra voz. Durante este encuentro hemos jugado, reído, compartido y también hablado de lo que nos duele. Hemos imaginado, dinamizado y aportado para construir un mundo diferente. Porque estamos cansados de ser reprimidos, de crecer ante la violencia, el miedo y el abandono. Porque nos duele ver nuestras calles llenas de peligro, nuestras escuelas con enseñanzas vacías y nuestras familias rotas. Porque no queremos vivir con miedo, ni que nos callen, ni que nos digan qué hacer, ni que nos griten que no podemos. Porque sí entendemos, sí sentimos y sí pensamos. Declaramos que nosotros, nosotras y nosotros, aún siendo niños, niñas y niñas, podemos pensar por nosotros mismos, cuestionar lo que está mal y proponer caminos nuevos. Queremos crecer con autonomía, con la libertad de decidir para crear y para soñar. Creemos que el arte, la palabra, el juego y el pensamiento son herramientas de transformación. Nos negamos a aceptar un futuro lleno de tristeza, un futuro lleno de miedo, de dolor,
Queremos un mundo lleno de esperanza y lleno de felicidad. Por eso decidimos rebelarnos, organizarnos y construir nuestra propia revolución. Desde las montañas de Puebla y desde nuestros corazones, este manifiesto por los niños rebeldes de México, por el derecho a pensar, jugar y construir un México sin violencia. Al concluir, se hizo entrega de las semillas, compromiso para futuros trabajos y se acordó la sede para el próximo año, que será en la Sierra Norte de Puebla. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México, les compartió esta información Maribel Vázquez. Las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. Y esta plena es para ellas, para que las dejen vivir en paz. No son muñecas ni princesitas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Menstruamos sanas, seguras y sabias. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Amor hecho carne, fuerzas de vida. Mi nombre es Belém Chaparro Mata. Soy Odami, tepehuana. Vengo del estado de Chihuahua, de una comunidad que es Baborigame, municipio de Guadalupe Calvo. Dale fuerza a tu creación. Es sabio conocer nuestro cuerpo y es algo lo más hermoso, conocernos y amarnos como somos. Y todo lo que nos ocurre, todo el proceso de nuestro cuerpo. Porque si las niñas desde temprana edad, desde su primera menstruación, se conocen cómo cuidarse, que tengan seguridad, que tengan confianza, que es algo que ocurre en nuestro cuerpo, es lo más bonito, y que aprendan a disfrutarse, a quererse y a cuidarse. Para más información, visítenos en niñasabias.com y vocesnuestras.org. En Guatemala, familias de víctimas del Hogar Seguro exigen perdón del Estado de Guatemala, así como que se asuma su responsabilidad a 8 años de la tragedia. La memoria y la exigencia de justicia siguen vivas 8 años después del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, donde murieron 41 niñas y adolescentes y otras 15 resultaron gravemente heridas. Aunque recientemente un tribunal condenó a 7 funcionarios públicos, las familias de las víctimas insisten en que la justicia no se trata solo de castigos, sino también de un reconocimiento digno y de que el Estado pida perdón. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER nos informa Jocelyn Valdés. El 14 de agosto se llevó a cabo la audiencia de medida de reparación digna y no repetición para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por la sentencia de los 7 exfuncionarios públicos que fueron acusados de la tragedia que sucedió el 7 y 8 de marzo de 2017, en donde 41 niñas murieron calcinadas y 15 sobrevivieron con heridas físicas y psicológicas. Esta se llevó a puerta cerrada, tal como lo pidió el Ministerio Público, ya que según vulneraba a las familiares y víctimas sobrevivientes en el tema de la deuda económica que se mencionaría por los daños. En la audiencia para la sentencia pudimos saber algunos datos sobre las medidas de reparación digna que nos compartió el abogado Edgar Pérez, quien representa legalmente a 14 familias creyentes dentro del caso. Escuchemos. Si se llegara a dar una sentencia de carácter condenatorio, entre otras acciones, pediríamos que el Estado como tal pida perdón, en primer lugar a las familias, a las niñas y por supuesto a la niñez guatemalteca y al pueblo de Guatemala en general. ¿Por qué? Hace más de 8 años. Las niñas de aquel entonces ahora ya son adultas. Entonces no les permitieron vivir una niñez.
Esa sería una de las medidas. También se pedirá medidas que dignifiquen la memoria de las víctimas. Yo creo que no basta solamente con una sentencia si esta no se publica, si esta no se da a conocer, y en esa línea seguramente pediremos que se publique, que se hagan materiales audiovisuales para que el pueblo de Guatemala, la juventud y la niñez de hoy conozca lo que sucedió, para que se sepa defender, que este tipo de cosas no pueden pasar en un país. También se prevé que dentro de las medidas de rehabilitación se tome en consideración que a las sobrevivientes se les dejó severas secuelas físicas y psicológicas. Entonces también vamos a pedir, si esta sentencia es condenatoria, que el Estado también dé una atención privilegiada. Tal como lo había mencionado el abogado Edgar Pérez, luego de la audiencia de medidas de reparación digna y no repetición, se dio a conocer que una de las medidas que pidieron fue que el presidente de la República, en este caso Bernardo Arévalo, quien lleva el cargo actualmente, debe pedir una disculpa pública junto a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y la Policía Nacional Civil por los hechos ocurridos. Al igual, pidieron la creación de un hospital para atender a la niñez y adolescencia con quemaduras como alguna de ellas. Sobre opinión del tema de justicia y reparación digna del caso, tenemos a Ada Valenzuela del colectivo Las Libélulas, que estuvo con nosotros durante nuestro programa Mucho de qué hablar. Escuchemos. Creo que todavía no se siente una justicia real, ¿verdad? Esa es mi percepción. Es un avance. Yo le hablaba con algunas de las madres de las niñas y decíamos, ese es un paso en la justicia, ¿verdad? Es una primera sentencia y es muy importante, es un paso importante en la justicia. Pero la justicia tiene más dimensión. La justicia es la que está en tribunales, pero también tiene que haber una justicia social para reivindicar a las familias, para que se escriba la historia de las niñas, para que se reivindique a las niñas. Y yo siempre lo recuerdo a la gente, este hogar era un hogar de protección y abrigo, no era un hogar, no era una cárcel, no eran niñas en conflicto con la ley, ahí había una diversidad de casos, estaban para ser protegidas por el Estado y el Estado las quemó. Es por eso que nosotras siempre regresamos la culpa al Estado de Guatemala a través de sus funcionarios, pero es un Estado que no ha trabajado en garantizar la protección integral como debe ser de las niñas, niños y adolescentes en el país. Me parece a mí que es muy importante para que las familias sientan que de verdad obtuvieron justicia. Tiene que atravesar todas las dimensiones de la justicia, ¿verdad? La justicia simbólica, la justicia formal, la justicia que dignifica, la justicia que garantiza la memoria histórica de las niñas, la justicia que es restitutiva, ¿no? Que devuelve la responsabilidad a los culpables, que te garantiza elementos mínimos de desarrollo para que puedas retomar tu proyecto de vida que quedó altamente dañado, tanto para las familias de las víctimas como para las niñas sobrevivientes. Ahora queda a la espera que todas las medidas de reparación dignas se cumplan, empezando por las disculpas públicas a las sobrevivientes y familiares de las víctimas, para saber el compromiso por la reparación por parte del Estado, respetando las peticiones de las afectadas del caso Hogar Seguro. Para Mayacat, informando desde los territorios, Jocelyn Valdés. Nadie las notó y si alguien lo hizo, pues no le importó lo suficiente. Y solo hasta que las llamas consumieron su ser, se comenzó a interesar toda la gente. Nadie las notó y si alguien lo hizo, pues no le importó lo suficiente. Y solo hasta que las llamas consumieron su ser. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza.
Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Latinoamérica. En Latinoamérica, líderes religiosos se unen para debatir la relación que tienen con el clima y el medio ambiente. En un círculo, durante el evento Fe en el Clima, en Brasil, representantes del judaísmo, la Umbanda, el Islam y otras creencias religiosas intercambiaron experiencias sobre la relación que tienen con la tierra. El encuentro fue promovido en sintonía con el balance ético global de la COP30, que busca incluir la diversidad cultural en la movilización contra el cambio climático. Vamos con el detalle en el siguiente boletín informativo. Axé, Amén, Namaste, Ubuntu, Fe. Estas eran algunas de las palabras con referencia religiosa que se desplegaban en una gran pancarta extendida en medio de un círculo de personas de diversas confesiones. Todas compartían una creencia común. Es necesario unir fuerzas para enfrentar la crisis climática. La relación entre la fe y el clima en el marco de la preparación para la COP30 fue el eje del encuentro intercultural Fe en el Clima, realizado en el Memorial de los Pueblos Indígenas en Brasilia. Mirim Julián, de la etnia guaraní, abrió la rueda de conversación recordando la relación ancestral y sagrada de los pueblos indígenas con la tierra. En nuestra cultura está la semilla de la preservación, de la vida en armonía con la tierra y el entendimiento de que la naturaleza no es aquello que está afuera. La naturaleza no es un objeto. La naturaleza es todo lo que existe. El sonido del tambor y el humo de hierbas sahumadas también formaron parte de la ceremonia, marcando la presencia de las religiones de matriz africana. Mãe Cícera, da Oxum, quien llamó la atención sobre el vínculo de la Umbanda con los componentes de la naturaleza. Sin los bosques, sin las selvas, no existe religión. Todos nuestros dioses son de la naturaleza. Omar Lakis, representante musulmán del Instituto de Estudios de la Religión, explica que la conexión con la naturaleza también está presente en el Corán, libro sagrado del Islam. Contó que el profeta Mahoma enseñaba a sus seguidores lecciones de preservación medioambiental. Eles economizavam água mesmo com água em abundância. Ellos economizaban agua, incluso con abundancia de agua. Economizaban algunos recursos. Hay una palabra para eso que se llama ruma, que es tener la costumbre de usar lo necesario. Que é você ter o costume de você usar o seu necessário. Miembro de la comunidad judía, Ida Katz Kahali recuerda una práctica milenaria recomendada en la Torá, escritura judía. Estamos aquí para cuidar de la tierra, y eso lo vemos en todas las religiones incluso a veces con más conexión con la tierra. Y yo creo que cuando todos nos unimos, dejamos de ser minorías y pasamos a ser una mayoría muy positiva. Muy positiva.
El evento Fe en Clima 2025 se realizó en sintonía con el Balance Ético Global creado por la presidencia de la COP30. La propuesta es realizar una escucha ética y planetaria sobre la crisis climática, reuniendo a líderes sociales, políticos y empresariales. La directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, participó de la ceremonia y comentó que el encuentro interreligioso refuerza la idea de un mutirão, esfuerzo conjunto. Hemos hablado y convocado este gran mutirão para combatir el cambio climático en el que todos participen. Pero creo que, después de este evento, diría que la COP30 es un gran mutirão, pero también una gran comunión. También participó del evento la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Ella resaltó la importancia de la diversidad cultural y de creencias en el llamado a una acción climática con ética. Que cada saia daqui nas suas mais diferentes formas de creer. Quiero que cada uno salga de aquí con sus más diversas formas de creer, con objetivos para esta COP. Hay tantas cosas que tenemos que negociar y resolver, ¿no? Y espero que el balance ético pueda traer todas las verdades incómodas que, a veces, los gobiernos, las empresas y el sector financiero no quieren escuchar. Los gobiernos, las empresas y el sector financiero no quieren oír. El encuentro mostró que, independientemente de la fe, el cuidado del planeta es un compromiso común. Con informaciones de la COP30, Laura Frederico, Inês Mustafa, Mayara Souto, Nicolas Verli, Paula Godoy y Rebeca Rodríguez. Este fue el boletín COP30, una colaboración de la presidencia brasileña de la COP30 con la agencia Radio Gov. Para más información, acceda a cop30.br. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Y así hemos llegado al final de esta emisión 884 del Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Muchísimas gracias de verdad por escucharnos, por acompañarnos en esta hora informativa y por ser usted parte de esta red de voces que luchan, que sueñan y que no se rinden. Queremos enviar un abrazo enorme a nuestra audiencia, a las radios comunitarias que nos retransmiten y por supuesto a nuestra red de corresponsales populares que cada semana nos acercan la realidad desde sus territorios. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros contenidos en plataformas digitales. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias, análisis y relatos que nos conectan con Mesoamérica. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.